Vamos a empezar con el sermón. El sermón será basado en una meditación de 3 hombres de la Biblia: Moisés, San Pablo, y vamos a hablar de San Mateo también. Que Dios nos bendiga con su palabra, que nos alimente, que la gracia del Señor sea con ustedes hoy. Vamos a orar. Señor, mediante tu santa palabra pedimos que nos bendigas, que nos llenes de paz en este día, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. El joven se graduó de la prepa y no estaba seguro lo que quería hacer con su vida. Pensaba tal vez entrar en la universidad para estudiar computación, no estaba seguro. Pensaba tal vez entrar en la academia policíaca para ser policía, pero no estaba seguro de eso tampoco. Entonces, su pastor era creyente. Su pastor habló con él y le dijo: mira, yo creo que tú tienes los dones para ser pastor. Y yo creo que eres muy llevado con la gente y sabes la palabra. ¿Por qué no piensas en eso? Y ¿sabes lo que dijo? Ay, pastor, yo no. Tienes a la persona equivocada. En primer lugar, pastor, nunca podría hablar delante de la gente, una cosa. Y en segundo lugar, pues, pastor, entre tú, no sabes los pecados que he cometido en mi pasado. Y no, hombre, si yo fuera pastor, mis amigos se reirían de mí, ¿ok? Eso no es para mí, ¿verdad? La mujer en la iglesia que estaba encargada de la escuela dominical, de enseñar a los niños la palabra de Dios, necesitaba ayuda. La iglesia estaba creciendo. Y había demasiados niños y ella necesitaba más maestras. Entonces, ella sabía que una de las mujeres jóvenes en la iglesia podría hacerlo. Ella tenía un don para enseñar a los niños, para disciplinarlos y controlarlos. Entonces, fue a ella y le dijo, le preguntó, yo creo que tú tienes los dones para ser una maestra de escuela dominical, para enseñarles a los niños de la iglesia la palabra. Y la joven le respondió a la encargada, no, yo no soy suficiente de la palabra. En primer lugar, yo estoy demasiado ocupada para esto. Yo servir al Señor así, ay, por favor, discúlpeme, pero no, gracias. No lo hizo. El pastor le pidió a un miembro de la iglesia servir en un comité de evangelización de la iglesia. Para el comité de la iglesia que está encargado de llegar a más gente con la palabra de Dios. Y él le dijo, yo creo que tú tienes los dones para hacerlo. Y él dijo, no, pastor, mi propia familia ni me respeta, pastor. Por favor, para hacer esto, yo no soy capaz de ser un líder de la iglesia. Le dijo. Un hombre habló con su amigo sobre su pecado de tomar demasiado. Y mira, tú te estás emborrachando en cada fiesta, casi cada noche ya. Y habló con él en serio y dice, mira, Dios no quiere que hagas esto, arrepiéntete, sí. Y él dijo, yo sé, pero yo no puedo, hombre, yo no puedo. Es demasiado difícil para mí. La hija habló con su mamá sobre su pecado de guardar rencor a su ex esposo, que era el papá de la niña, de la hija. Dice, mami, tienes que perdonarle, papi, ya. ¿Verdad? Yo sé que ya se divorciaron, yo entiendo eso, él te engañó, pero perdónale ya de una vez. Dios no quiere que guardemos rencor. Tú me llevas a la iglesia y Dios habla de amor, de perdón y dice, perdónense así como Dios les perdonó en Cristo, y tú sigues enojado con papá y sigues guardándole rencor. Mami, perdónale ya de una vez, eso no es bueno. Yo sé, mi hija, pero yo no puedo. Tú sabes lo que me hizo. Yo no puedo hacer esto, hija. El hombre estaba sentado en un seminario matrimonial escuchando al pastor así, atrás, mero atrás, última banca, ¿verdad? Y estaba escuchando un seminario, como un retiro matrimonial, ¿verdad? Y escuchó al pastor decir que los hombres cristianos deben ser la cabeza de la familia, deben ser maridos que aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, y que deben dirigir a su familia a la iglesia y enseñarles a los hijos la palabra de Dios. Y él estaba sentado. Híjoles, he sido un mal padre. Soy mal ejemplo para mis hijos. No he sido un buen marido. Mira, eso no es para mí. Yo no puedo cambiar. Se fue.
Otro hombre escuchó al sermón decir, en un sermón escuchar a su pastor animar al pueblo, decir, sirvan al Señor, sírvanle. Sean luces en el lugar de trabajo. Sean luces y ejemplos y cristianos. Y el hombre estaba sentado, el vato estaba, híjole, es que el pastor no sabe el ambiente en el cual trabajo. Todos usan malas palabras y groserías y cuentan chistes groseros y mira, ni saben que soy cristiano allí, ni saben que soy creyente porque yo cuento los mismos chistes groseros y yo uso las mismas palabras. Yo no puedo hacer esto, lo que me está pidiendo el pastor. ¿Cómo puedo servirle al Señor de esta forma? Mis hermanos, todos hemos hecho esas preguntas. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Cómo puedo hacer lo correcto? ¿Cómo puedo hacer lo que Dios me manda? ¿Cómo puedo yo darle mi vida al Señor? Es demasiado difícil. Hoy, de la palabra de Dios, Dios nos contesta esta pregunta. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? Dos respuestas. Porque Jesús nos salvó y porque Jesús nos capacita, mis hermanos. Y vamos a estudiar las vidas de tres hombres de la Biblia. Vamos a hablar de Moisés, un profeta del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del apóstol Pablo y vamos a hablar del evangelista Mateo. Hay un dicho muy común. Y va así. En inglés y en español lo usan. ¿Okay? Y va así. Dice, mira, si yo puedo hacerlo, cualquiera lo puede hacer. ¿Han escuchado eso? El tío va a la casa del sobrino para ayudarle a cambiar el aceite del carro. Y empieza a explicarle cómo hacerlo. Quería enseñarle a cómo hacerlo. Y el sobrino le dice, ay tío, yo no puedo hacer esto. Y el tío le dice, mira, sobrino, tú sabes muy bien que no sé mucho de carros, pero yo he aprendido a hacerlo. Mira, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿Me entiende cómo va, verdad? La hija le llama a su mamá para explicar, para pedirle, ayúdame, mamá, dame la receta para hacer mole, ¿verdad? Mole mexicano. No sé si usan los venezolanos el mole, es como ahí, muy rico, ¿verdad? Mami, enséñame a hacer mole. Y la mamá desde el teléfono empieza a explicarle, dice, ay mami, no puedo, no hombre, es demasiado, ya estoy perdida, ¿verdad? Mija, tú sabes muy bien, le contestó, que yo no he sido siempre buena en la cocina, pero he aprendido y si yo lo puedo hacer, mija, cualquiera lo puede hacer. Cuando se trata de servir al Señor, yo creo que Moisés, Pablo y Mateo habrían dicho lo mismo. Si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. Y les voy a explicar por qué. En su vida anterior, Moisés era un asesino, mató a una persona. Era un hombre arrogante y luego se fugó, era fugo de la justicia Moisés, y luego se convirtió en un cobarde. Y cuando ya estaba en una tierra lejana, Dios lo buscó y le llamó y le dijo, mira, yo quiero que sirvas, yo quiero que me sirvas, yo quiero que sea mi líder y yo te voy a usar para sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés dijo, ay, no puedo, Dios. Manda a otro Dios. Yo no sé hablar, yo no soy capaz, Dios. Era cobarde. Ahora, el apóstol Pablo en su vida anterior, antes de ser un líder, ¿verdad? Blasfemo, perseguidor de la iglesia, un hombre corajudo, violento y agresivo, Pablo. ¿Sabes lo que hacía Pablo? Falso profeta, perseguidor de la iglesia. Él buscaba a cristianos para encarcelarlos con el fin de matarlos. Así es la historia. Así lo hacía el apóstol Pablo en su vida anterior. ¿Verdad? Imagínate, o sea, un asesino, él quería matar. Y Mateo, recaudador de impuestos. ¿Saben lo que hacían los recaudadores de impuestos? Eran traidores, porque Mateo judío, trabajaba para el gobierno corrupto romano. Y los recaudadores de impuestos robaban de la gente. ¿Okay? Ellos les cobraban de más a la gente para llenar sus propias bolsas. Sería como, te debes 1,000, realmente debía 500 a mi bolsa, 500 al gobierno. Así se hacían ricos. Todo el mundo odiaba a los recaudadores de impuestos, así era Mateo, ladrón, deshonesto, ganaba la vida de forma chueca, así era Mateo, en su vida anterior. Y todos, mis hermanos, curiosamente, tanto Moisés como Pablo y como Mateo llegaron a ser líderes.
y servidores de Dios en sus vidas. Todos dirían, mira, si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer. A Moisés, un asesino cobarde. Pablo, perseguidor, blasfemo, falso profeta. Mateo, recaudador de impuestos, deshonesto, engañaba a la gente. Todos dirían, pues, Moisés diría, pues, mire, yo era un asesino, ¿verdad? Yo era cobarde, yo era fugo de la justicia. Si yo puedo servir al Señor, cualquiera lo puede hacer. Pablo diría, pues, yo perseguía el nombre, yo arrestaba a los creyentes para matarlos. Si yo pude servir al Señor, cualquiera lo puede hacer. Mateo también, ¿qué decía él? Mira, yo ganaba la vida de forma chueca. Si yo pude servir al Señor, cualquiera lo puede hacer. Ok, está bien. Pero, ¿cómo llegaron a ser servidores de la iglesia si eran así en su vida anterior? La misma cosa le sucedió a las tres. La misma cosa le sucedió a las tres. Antes que nada, en primer lugar, Jesús los salvó de su pecado. ¿Entienden? Para que uno sirva al Señor, primero tiene que ser salvado de su pecado. ¿Saben lo que pasó con Moisés? Dios lo encontró allí en el campo y se apareció a él. Y cuando se apareció a él en una zarza que no se consumía, ¿verdad? Moisés tenía miedo de Dios. Y cuando se dio cuenta, es Dios que me está hablando, tenía miedo de Dios. ¿Por qué? Porque reconocía su pecado. Reconoció que era pecador, que Dios era santo y tenía miedo de Dios. Y dijo, yo no merezco nada menos su castigo y ahora está delante de mí. Pero luego Dios le comunicó que era un Dios de gracia, de amor, de misericordia. Dios le dijo que era su Salvador, que era un Dios que ayudaba a la gente, que tenía compasión de la gente. Y ¿sabe qué? Tocó el corazón de Moisés. Le perdonó a Moisés, salvó a Moisés, le hizo su hijo. Y Moisés, wow, ese Dios me ama. Salvó a Moisés. ¿Sabe lo que pasó con Pablo? Pablo, curiosamente, estaba en camino con autoridad en la mano. Tenía como un documento del gobierno romano que iba a Damasco, una ciudad, para encontrar a cristianos a fin de matarlos. Esto estaba en camino con soldados, listo para ir a Damasco, en camino, marchando ahí Pablo, a fin de encontrar a cristianos para detenerlos y matarlos. ¿Y quién se apareció en camino a Damasco? ¿Quién? Adivinen quién. Jesús. Y luego una luz del cielo alumbró alrededor de Pablo y los hombres que estaban allí. Y luego Jesús lo paró y dijo, mira, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues, Pablo? Yo soy el Señor, yo soy Jesús, soy el Mesías, soy el Cristo, soy su Salvador. Y Pablo se quedó ciego, Dios lo hizo ciego. Pero ¿sabe qué? Pablo se humilló ante Dios, se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Jesús. Dios le enseñó la palabra, le enseñó que era el Mesías, el Cristo. Pablo fue bautizado, Pablo puso su fe en Cristo. Y ¿sabe? Ya no perseguía a los cristianos, era cristiano. Ya no blasfemaba el nombre de Cristo. Creía en el nombre de Cristo para la salvación y habría muerto. Y de hecho fue mártir, murió por predicar el nombre de Jesucristo. Pablo, ¿qué hizo? Dios lo salvó. Dios salvó a Moisés. Dios salvó a Pablo y Mateo. Dios fue al lugar de trabajo de Mateo, ahí en la mesa de recaudación de impuestos, y simplemente dijo, donde él engañaba a la gente, donde él les cobraba de más y echaba mentiras. Él dice, Mateo, sígueme. Y Mateo se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Cristo y lo siguió. ¿Qué es el punto? Que antes de pedirle a una persona a servir a él, Jesús primero lo salva. Y lo voy a repetir. Antes de pedirte a servirlo, Jesús primero te salva. Mira, Jesús salvó a Moisés de su arrogancia, de su asesinato. ¿Se acuerdan que él había matado a una persona? Lo salvó de su cobardía y de los demás pecados que había cometido. Y Dios salvó
a Pablo de su violencia, su agresión, su enojo, sus blasfemias, las falsas enseñanzas que había predicado. Dios lo salvó a él de todos sus pecados. Y Dios salvó a Mateo de su deshonestidad y de robar a la gente y engañar a la gente y de sus demás pecados. Y saben que, mis hermanos y hermanas, cada una persona que está aquí, Dios nos ha salvado a nosotros también de nuestro enojo, de nuestra cobardía, de nuestra avaricia, materialismo, mentiras, chismes, borracheras, lujuria, por todo. Nos ha salvado de todos los pecados que hemos cometido porque murió en la cruz por cada uno de nosotros. Igual como Dios fue a buscar personalmente uno por uno a Moisés y a Pablo y a Mateo también, Dios fue en busca de ti. Y con su palabra y mediante las aguas del bautismo te encontró y te salvó. Obró fe en tu corazón, tocó tu alma. Y nosotros nos hemos arrepentido, ¿no es cierto? Y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha salvado de todos los pecados, ha abierto el cielo para nosotros, nos ha hecho nuevos, nos hace nuevos. Somos salvados, ¿ya? Entonces, servimos a Cristo con muchas ganas, ¿verdad? Damos al 100% nuestras vidas y entregamos a Jesús nuestras vidas enteras para darle las gracias. Todo el tiempo, con muchas ganas, ¿verdad? A veces, no siempre. Vamos a ser honestos, ¿verdad? No siempre. A veces somos como Moisés, ¿verdad? ¿Cómo era Moisés? ¿Verdad? Dios dijo, fue a Moisés, le salvó del pecado, le perdonó. Y soy un Dios que ayuda, que escucha. Aquí estoy, Moisés, te he salvado, eres mi hijo. Ahora vas a ser mi líder y me vas a servir. Y Moisés, ¿yo? Ay, yo no quiero. Yo no puedo. Oh, Dios, por favor, manda otro. Y a veces actuamos igual, ¿verdad? Dios a veces nos dice, siérvanme, vivan para mí. Dejen el pecado atrás y síganme, obedezcan mi palabra. Sean esposos y esposas que aman a sus parejas como Cristo ama a la iglesia. Sean padres y madres que críen a sus hijos en mis caminos. Sean luces en el trabajo y en la calle, en reuniones familiares. Vivan para mí. Dejen el pecado atrás. Usen sus dones y su tiempo para servir en la iglesia. Usen sus habilidades para compartir mi palabra. Y a veces, ¿cómo somos? Como Moisés. ¿Yo? Sí, manda otro. Yo no puedo. Yo no soy capaz. Tal reacción es pecaminosa. Pecado. Ofende a Dios. Mira, eventualmente, tanto Moisés como Pablo como Mateo llegaron a ser fieles servidores de Dios. Llegaron a ser grandes líderes en la iglesia. ¿Pero cómo? ¿Eran súper creyentes? No. Ellos llegaron a ser fieles servidores de Dios cuando reconocieron que solos no eran nada. Llegaron a ser líderes en la iglesia cuando reconocieron que sus dones y la fuerza y el amor para usarlos venían de ¿quién? Dios, ¿verdad? No buscaban gloria, no. Reconocieron que todo venía de Dios. Ellos llegaron a ser muy buenos líderes y fieles servidores de Dios, pues cuando dieron toda la gloria a Dios, cuando confiaban en Cristo y dependían de Jesús y de su fuerza. Y fíjense en lo que dijo Pablo. Pablo lo dijo muy bien. Estoy leyendo del libro de 2 de Corintios y dice la palabra de Dios. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Me encanta este versículo. Nuestra capacidad viene de Dios. Hermanos, ¿saben por qué?
Moisés, Pablo y Mateo eran sirvientes de Dios, fieles y grandes líderes, y hicieron cosas grandes para el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque fueron salvados por Cristo y también porque Dios les dio dones y Dios les dio la fuerza para usar estos dones, capacitados por Cristo. Mira, si tenemos a Cristo aquí en el corazón y somos creyentes, no debemos de decir, ¿servir al Señor? Yo no creo. No creo que pueda. Manda a otro. No, con Cristo debemos de decir, sí se puede. Sí se puede con la ayuda de Dios. Podemos dejar este pecado atrás y obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya quitó cada pecado que hemos cometido y nos ha hecho personas nuevas y nos da la fuerza para cambiar. Podemos ser esposos y esposas que aman a nuestras parejas con el amor de Dios, con hechos, no solo con palabras. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha salvado, nos ha perdonado y nos ha dado corazones de amor. Podemos ser madres y padres que críen a nuestros hijos en los caminos del Señor, que les enseñen la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos somos hijos de Dios perdonados y queremos que nuestros hijos sean hijos de Dios también. Y Dios nos da sabiduría y amor para criarlos en los caminos del Señor. Y podemos ser luces en el trabajo y en la calle, en las reuniones familiares, porque mediante el bautismo Dios ha venido a nosotros y nos ha dado la fe. Y ahora Cristo brilla en nosotros. Y nosotros podemos usar nuestros dones para servir en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya nos ha perdonado todo y nos ha dado dones. Ustedes tienen dones de Dios, habilidades, tiempo. Y también estamos llenos de agradecimiento y queremos usar los dones a Dios para darle las gracias con la vida. Y sabe que podemos usar nuestras habilidades para compartir la palabra y para enseñar la palabra a nuestros hijos en casa y a los demás. ¿Saben por qué? Porque tenemos fe en Jesús. Somos perdonados por Jesús, somos salvados por Jesús, somos capacitados por Jesús y estamos enamorados de Jesús. Hermano o hermana en la fe, sirve a Dios. Dale tu vida, vive para Cristo. Pero yo, sí tú, claro que sí, tú, porque tú tienes a Jesús en tu corazón. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en la verdadera fe hasta que lleguen al cielo. Amén.